este programa, El Shot de Energía Mental. Estoy muy contenta de poder estar contigo en este momento, de poder compartir contigo este espacio de crecimiento personal, este espacio de desarrollo personal. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que sin duda representa un gran reto para todas las mujeres multifacéticas, un tema que tenemos que aprender a dominar si lo que queremos es conquistar más tiempo, más espacio para poder realmente hacer aquellas cosas que no solamente son más importantes para nosotros, sino aquellas cosas que nos permitirán transformar nuestra vida, que nos permitirán evolucionar, que nos permitirán salirnos de nuestra zona de confort y poder realmente construir una mucho mejor realidad. Y el tema del que hablo, por supuesto, que es nuestra capacidad de decir que no. Como vimos en el shot pasado, como mujeres multifacéticas tenemos que conquistar el manejo de nuestro tiempo, tenemos que volver nuevamente a ser dueñas de nuestras agendas. Tenemos que ser nosotras las que escojamos o elijamos en qué vamos a dedicar la mayor parte de nuestro tiempo, sabiendo que solamente tenemos 24 horas en un día y entendiendo que tenemos que hacer de esas 24 horas las mejores posibles, sabiendo también que tenemos realidades multifacéticas y muchas demandas y muchas necesidades que satisfacer por nuestra realidad y por la maravillosa situación en la que nos encontramos de ser mujeres multifacéticas y de tener la bendición de poder y necesitar dedicar gran parte de nuestro tiempo a las necesidades de nuestra familia, de nuestra pareja, de nuestra casa y de muchas esferas que se encuentran más bien afuera de nosotros mismas. Entonces, bueno, regresando al punto, lo que yo quiero compartir el día de hoy es que te quiero dar un par de estrategias para que tú aprendas a decir que no estratégicamente y puedas así decir que sí con total confianza, sabiendo que al decir que no, vas a realmente decirte que sí a ti misma, vas a decirle que sí a ese espacio de creación, a esa posibilidad, a ese lugar donde vas a ser tú la autora de tu vida y la obra maestra de esto que estás creando, que es tu historia. Entonces, bueno, vamos a comenzar un poco por explicar o por definir por qué realmente se nos dificulta tanto decir que no. Una y otra vez en mi práctica privada, este es de los temas más recurrentes y de los temas en los que siempre nos tenemos que detener a hacer mucha evaluación. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo decir que no? Si tenemos cierta claridad de en qué áreas queremos vivir o estar la mayor parte de nuestro tiempo, ¿por qué aceptamos? ¿Por qué accedemos? ¿Por qué decimos que sí sin ningún tipo de filtro? ¿Por qué pareciera que tenemos una gran culpa o nos cuesta tanto trabajo decir que no, como si al hacerlo estuviéramos fallando, como si al hacerlo estuviéramos poniendo en riesgo nuestra persona, nuestra autenticidad? La realidad es que cuando tenemos esa incapacidad de decir que no, es porque somos víctimas de esta epidemia que es totalmente universal, de esta epidemia de querer agradar a los demás. Es una epidemia donde de alguna forma la mujer multifacética siempre se ha creído esta historia de que necesita buscar en el mundo exterior la aprobación. Es un problema y es un problema grave, sobre todo ahora lo vemos en las adolescentes, esta necesidad de buscar en el mundo exterior, que es muy agresivo, la aprobación, trae muchísimos problemas, pero no solo se queda en la adolescencia, realmente la arrastramos a nuestra vida adulta cuando ya tenemos esa capacidad, esa madurez, esa claridad de qué es lo que queremos hacer con nuestra vida, de a dónde queremos dedicar nuestra mayor parte de nuestro tiempo, de qué tipo de seres humanos queremos ser, de dónde queremos realmente o podemos contribuir con mucha mayor efectividad y pasión. Esa claridad nos las da la madurez, nos las da nuestra edad y sin embargo, ¿por qué seguimos en esta epidemia de querer complacer a todos los demás? Bueno, realmente la respuesta es cuando no podemos decir que no, es porque estamos buscando en el mundo externo las 3 A's, que son aceptación, aprobación y afirmación.
Cuando estamos buscando estas 3 características y necesidades fundamentales del ser humano en el mundo exterior, es cuando nos convertimos en unas máquinas de decirle que sí a absolutamente todo. Y yo sé que por estar en este programa, tú no eres de esas personas veletas que automáticamente vas diciendo que sí a todo en tu vida. Pero desgraciadamente esto es un reto para todas y haciendo un ejercicio de honestidad te podrás dar cuenta que hay muchas situaciones y muchas circunstancias en tu vida donde estás diciendo que sí, simplemente porque estás buscando la aprobación del mundo externo o porque estás realmente temiendo el que te dejen de querer, que te dejen de respetar, que te dejen de invitar o alguna idea de este tipo, ¿no? Muchas veces decimos que sí justamente porque nos da miedo, nos da mucho miedo sentirnos afuera, pero ese pensamiento es totalmente erróneo. Cuando nosotros logramos conquistar nuestro espacio, logramos respetar nuestros límites, logramos tener una relación de sumamente y de profunda confianza con nosotros mismos, donde honramos lo que decimos que queremos hacer, honramos nuestras metas, honramos estas cajas de las que hablamos el shot pasado. Bueno, pues nos convertimos en personas mucho más auténticas, nos convertimos en personas mucho más admirables, nos convertimos en mucho mejores seres humanos, porque podemos elegir decir que sí en aquellas cosas donde podemos realmente brillar, donde podemos hacer una diferencia, donde podemos conectar y verdaderamente ayudar, y no nos quedamos atrapados en el decir que sí, en la distracción. Entonces, muy importante tener claro este concepto. Cuando estamos diciendo que sí a absolutamente todas las demandas del mundo exterior, será poco posible el que puedas realmente ser tú el dueño de tu momento y el que puedas elegir tú dónde realmente decir que sí para poder hacer una diferencia. Porque a todas nos pasa, si eres una mujer multifacética, claramente estás bendecida, porque por supuesto que el que te lleguen invitaciones y te inviten y te pidan que seas parte de este grupo, que participes en el colegio de esta manera, que participes en algo de servicio social de esta forma, que ayudes en algo de tu trabajo o te invitan a hacer algo laboral de cierta cosa. Las invitaciones, por supuesto, las oportunidades son bendiciones, pero se pueden volver maldiciones si no sabemos discernir lo que realmente nos acerca a eso que queremos y lo que solamente nos distrae. El decir que sí indiscriminadamente, simplemente por no decir que no, nos está dejando en este mode de sobrevivencia donde realmente nos quemamos, porque no es posible hacerlo todo. Aunque la mujer multifacética tiene esta capacidad impresionante de hacer tantas cosas y tú tantas veces te has demostrado a ti misma que puedes llenar tu plato impresionante y que aún así lo puedes sacar adelante, por supuesto que se puede, pero el costo es altísimo y lo que es peor es que el costo normalmente es tu balance. El costo es dejar de cumplir o respetar tus necesidades personales más básicas, convirtiéndote en una máquina de productividad que solamente hace y se le ha olvidado ser. ¿Quién es esa persona mientras hace y hace y hace? Y ese es el punto fundamental. No se trata de estar simplemente haciendo 1,000 millones de cosas y diciendo que sí a absolutamente todo. Se trata de decidir quién voy a ser mientras estoy actuando y participando y contribuyendo y relacionándome con mi mundo. Entonces es muy importante esta distinción, ¿no? Tenemos que pensar y enfocarnos en quién voy a ser. Y para eso tengo que decidir a qué cosas digo que sí y a qué cosas digo que no. Porque la realidad es que a ti te ha pasado. Cuando decimos que sí a absolutamente todo, nos vamos dando cuenta que lo podemos hacer, como lo comenté hace un momento. Somos capaces de mucho y somos capaces realmente de ir realizando un sinnúmero de tareas impresionante. Pero regularmente cuando estamos haciendo eso, lo que sucede es que empezamos a acostarnos muchísimo más tarde de lo que debemos. Entonces, no descansamos.
obviamente nos despertamos con un nivel de energía muy bajo y entonces seguramente nos saltamos esos pasos en la mañana que son tan fundamentales para preparar nuestro día. Seguramente nos saltamos nuestra conexión espiritual, seguramente nos saltamos nuestro momento de meditación, seguramente nos saltamos nuestro ejercicio. Y no hablo de dientes para afuera, hablo porque a mí me ha pasado. Cuando tomo demasiadas cosas, cuando acepto demasiadas cosas, ¿qué es lo que sucede? Que de pronto me encuentro satisfaciendo absolutamente todas las necesidades de los demás, excepto las más básicas personales, llevándome obviamente a perder el balance completamente, a estar completamente exhausta, con un nivel de energía mínimo, muchas veces a enfermarme, porque cuando tenemos tanto estrés y descuidamos lo más importante, descuidamos nuestras rutinas, nuestro periodo de descanso, nuestro periodo de meditación, el cuerpo se enferma y nuestra máquina, nuestro cuerpo, se enferma para hacernos despertar, para decirnos qué está pasando, estás perdiendo el balance. Entonces, por esto no es un tema que se puede tomar a la ligera y es un tema muy, muy profundo y es un tema que si tú quieres y has decidido realmente comenzar este proceso de transformación, lo tienes que dominar. Entonces, hoy te pido en este momento, y quiero que le pongas pausa al video, que pienses en qué área de tu vida es donde más trabajo te cuesta decir que no. ¿Es en el tema laboral? Porque has creído esta idea que tienes que aceptar absolutamente todas las invitaciones o absolutamente todas las oportunidades que te llegan, porque si no, algo va a pasar, se te vira el tren o nunca más va a volver a llegar alguna otra oportunidad, ¿no? Que es muy clásico. Y muchas veces inclusive ni siquiera demandando lo que nos corresponde por nuestro trabajo, sino simplemente tratando de ir como, ¿no? Encontrando oportunidades y no podemos decir que no. O tal vez es en tu vida personal, en tu vida con tus hijos, absolutamente, que te inviten a participar en cosas del colegio y a llevar los cupcakes y a estar a las 7 de la mañana en el colegio y además llevar las flores y además organizar la junta y además ser la persona que va a coordinar a todos los maestros. Y ¿ese es tu caso? O piénsalo, todas tenemos una área particular donde tantas veces nos encontramos en esta circunstancia victimizándonos, realmente victimizándonos y sintiéndonos mal con nosotros mismos porque no hemos sido auténticos y porque decimos, ¿cómo es posible que dije que sí a esto? Realmente no lo puedo hacer. Hacerlo me pone en riesgo, hacerlo pone en riesgo mi balance, hacerlo me hace convertirme en una mamá que no soy para mis hijos, hacerlo me hace convertirme en una esposa gritona e irritable con mi marido, hacerlo me hace convertirme en una persona totalmente desconectada con el universo, con mi Dios. Hacerlo me hace ser alguien que no soy porque estoy simplemente enfocada en hacer y hacer y hacer. Entonces, tómate unos momentos ahorita para realmente pensar en qué área de tu vida estás realmente se te está complicando decir que no. Y después piensa si no es justamente porque estás tratando de buscar aprobación, aceptación y afirmación. Piénsalo, porque en el momento que lo hagas consciente, podrás empezarlo a cambiar. Entonces, tómate unos minutos para hacerte esta profunda pregunta y profunda reflexión. Pero bueno, la realidad es que toma práctica realmente saber decir que no. A nadie nos gusta hacer sentir mal a los demás y por eso es tan importante las estrategias que te voy a compartir a continuación, porque al final no se trata de decir que no quedándote con esta sensación de culpabilidad, sino realmente atreverte a decir que no, llena de esa certeza de que al hacerlo estás convirtiéndote más en eso que sí quieres ser. Y cuando tienes esa energía detrás de decir que no, absolutamente todo cambia. Inclusive puedes ayudar a la persona que te está invitando y a la cual estás diciendo que no. Entonces, no solamente te voy a enseñar a que no sufras, a que no estés en agonía por decir que no, sino que logres no solamente que el otro no se sienta mal, sino que se sienta hasta bien por haberte preguntado. Y todo esto solamente tiene que ver con esa energía
con la cual tú vas a poder decir que no. Siempre conectada a esa certeza de que cuando digo que no, me estoy diciendo que sí a mí misma. Entonces, bueno, el primer paso es que te prepares para decir que no. Estas son estrategias muy prácticas, porque al final del día tienes que construir el hábito de alguna manera de decir que no. Y entonces, bueno, lo más fácil para construir hábitos es instaurar estrategias muy puntuales que puedas racionalizar para que entonces puedas implementar una nueva conducta que posteriormente se convierta en un hábito y después se convierta ya en tu forma de actuar. Entonces, bueno, el primer paso, como te comenté, es prepárate para decir que no. Es mucho más fácil decir que no cuando ya tenemos la razón concreta para hacerlo. Es mucho más fácil decir que no cuando ya tenemos de alguna manera una explicación en nuestra cabeza por la cual estamos diciendo que no. Y entonces, para lograr eso, lo que a mí me gusta hacer y lo que yo utilizo en mi propia vida es que tengo ciertas reglas. Ya que hiciste el ejercicio que te pedí que hicieras hace unos minutos, donde tenías que pensar en qué área de tu vida se te complica más decir que no, quiero que pienses en esa área ahorita para que puedas entender este concepto. En esa área en particular estás teniendo mucho problema, mucha dificultad en decir que no. Estás teniendo mucha dificultad en honrar de alguna manera tu espacio, tus límites, tu capacidad, y estás buscando las 3 A's afuera de ti. Entonces es muy importante que crees ciertas reglas que te ayuden a tener rápidamente la razón por la cual tienes que decir que no. Por ejemplo, voy a utilizar ejemplos de mi vida para ejemplificar este concepto. Yo no me desvelo o no salgo más de 2 noches a la semana. Esa es una regla. Entonces, cuando alguien llega a hacerme una invitación amablemente, que seguramente es súper interesante o entretenida o divertida o lo que sea, yo ya tengo esa regla en mi cabeza. Y como ya la tengo, es mucho más fácil para mí decir, no, muchas gracias, no me es posible, ¿no? Porque yo ya tengo en mi cabeza esa razón por la cual tengo que decir que no. Otro ejemplo podría ser, no salgo a almorzar, ya sea ni social ni de trabajo, más de 2 veces a la semana. ¿Por qué no? Porque a mí me gusta aprovechar toda mi mañana laboral, me gusta comer en mi casa, me gusta comer muy sano, para poder en el momento que tengo que ir por mis hijos al colegio, poder absolutamente cerrar mi computadora, terminar con todos mis clientes y entonces poder dedicar mi tarde a eso que es tan importante para mí, que es mi labor de madre y mi relación con mis hijos. Entonces mi regla es tan clara, no puedo aceptar más de 2 almuerzos o comidas durante una semana. Y entonces ya lo sé. Y cuando llega, porque siempre llega, la tercera, la cuarta y la quinta invitación, yo ya tengo la razón, yo ya tengo la regla en mi cabeza. Entonces, esta es una oportunidad para que tú hagas tus propias reglas. Y justamente quiero que empieces enfocándote en el área donde más trabajo te está costando decir que no. Si es en el aspecto social, bueno, aquí ya te compartí 2 mías, pero la idea es que tú hagas tus propias reglas y teniendo ya las reglas en la cabeza, será muchísimo más fácil para ti poder decir que no sin ese periodo de agonía, de la duda, del qué hago, si se me antoja, pero no debo, porque tienes que pensar en las consecuencias. Si tú dices que sí, ¿qué es lo que sucede? ¿En quién te conviertes cuando llenas tu agenda? ¿Qué es lo que pasa cuando te quedas sin tiempo para ti? ¿Qué es lo que pasa cuando no puedes tener suficiente tiempo para sentarte tranquila a realizar los deberes con tus hijos? ¿En quién te conviertes cuando saturas tu agenda, cuando saturas tu tiempo, cuando dices que sí a tanto que realmente no puedes enfocarte en lo más importante, ¿no? Y entonces te conviertes en esa persona que no es alguien con quien tú te sientas profundamente satisfecha y feliz. ¿Y qué pasa? Al final de la noche, cuando por fin logras llegar a la cama a dormirte, no te puedes despedir de este día con un sentimiento de satisfacción. Y por eso es tan importante realmente dominar este tema. Entonces, crea tus propias reglas. Son tus propios motivos por los cuales tú de antemano ya sabes que tienes que decir que no. El concepto de las reglas es un concepto bastante profundo y voy a hacer un shot
solamente de reglas. Pero para este tema de decir que no, quiero que empieces a pensar en qué reglas vas a crear. A lo que me refiero con este comentario que acabo de hacer es que muchas veces vivimos nuestra vida bajo ciertas reglas que ni siquiera nosotros pusimos. Son reglas que venimos arrastrando o que aprendimos de la infancia, que nos dieron cuando íbamos creciendo, que las tomamos del entorno y que obviamente son reglas que en algún momento nos sirvieron, porque nada de lo que hacemos lo hacemos creyendo que es malo para nosotros. Absolutamente todo, hasta nuestras conductas más destructivas, las hacemos porque creemos que hay un beneficio, porque experimentamos algún tipo de ganancia. Pero entonces cuando pensamos en este tema de las reglas, y por eso haré todo un capítulo solamente hablando de esto, muchas veces inconscientemente estamos viviendo nuestra vida bajo ciertas reglas que ni siquiera ni siquiera las hemos ni cuestionado, y además no las pusimos nosotros en esta edad madura de conciencia, sabiendo que son reglas que nos ayudan, y sin embargo vamos reaccionando y viviendo nuestra vida bajo esas reglas. Entonces este tema es muy interesante, pero para efectos y función del tiempo, lo más importante es que tú te enfoques en esa área donde más trabajo te cuesta decir que no y crees tus reglas o razones muy particulares y muy puntuales para que puedas decir que no en ese momento con muchísima facilidad, con mucha mayor facilidad. Y también algo súper importante ya lo dije, pero lo tengo que repetir. Cuando nosotros vivimos bajo nuestras propias reglas, automáticamente experimentamos en nuestro presente muchísimo más poder. Nos sentimos con esa certeza de que estamos viviendo una vida que nosotros estamos diseñando. Y eso nos deja con una sensación de plenitud, con una sensación de significancia, donde nos damos cuenta que esas 3 A's las encontramos adentro de nosotros, porque la única manera de que podamos cambiar ese enfoque de buscar la aceptación afuera a buscar la aceptación dentro es convirtiéndonos en esas personas que nos hagan sentir orgullosas de nosotras mismas y nos demos cuenta que esas 3 A's las tenemos dentro de nosotras. Y este concepto no solamente es vital para ti, sino es fundamental que lo enseñes a tus hijos. Como madre tienes una responsabilidad fundamental de enseñarle a tus hijos que esas 3 A's se buscan adentro de uno mismo y nunca en situaciones, conductas o personas externas. Muy bien, ahora la siguiente estrategia que te quiero compartir en este punto es que te acuerdes, como en el shot pasado hablamos, de que tienes que bloquear en tu agenda todos los días tu tiempo de tareas de pensar y de tareas de hacer. Entonces, esta estrategia de tener el tiempo bloqueado es ideal para poder decir que no. Porque cuando tú abres tu agenda, que espero que empieces a implementar el hábito de realmente ver tu agenda antes de decir que sí, y estás viendo todos estos bloques de tiempo seleccionados donde vas a hacer tus tareas de pensar y tus tareas de hacer, pues también se va haciendo más complicado decir que sí, porque estás viendo de antemano que pues realmente tienes poco tiempo extra para dedicarle a eso nuevo. O si realmente es algo que te llama la atención, que sabes que te va a servir, que está en tus cajas, que te va a ayudar a ser un mejor ser humano, que vas a poder servir a los demás, que te vas a poder conectar. Bueno, por supuesto que lo podrás acomodar, pero esta estrategia de tener bloqueada tu agenda también es perfecta para poder dominar este arte de decir que no. Entonces recuerda, en este primer paso hay 2 incisos. Inciso número 1, crea tus propios motivos y tus propias reglas para tener la certeza de poder decir que no. Y número 2, ten en tu agenda bloqueados esos tiempos de tareas de pensar y tareas de hacer para que físicamente lo puedas ver y sea una razón lógica en la cual tu mente diga, bueno, esto claramente no lo puedo hacer, y puedas decir que no, diciéndote que sí a ti misma. Bueno, ahora vamos a hablar de este paso número 2, que es realmente decir que no. En el paso número 1 nos preparamos para decir que no. Este paso es decir que no.
Primero que nada es importante recordarte que no tengas miedo a decir que no. No tengas miedo a respetar tus límites, no tengas miedo a tu autenticidad, no tengas miedo a lo que los demás van a pensar de ti. Acuérdate y conéctate con esta energía de que cuando estás diciendo que no a algo que sabes que no puedes o no quieres realizar de la mejor manera, no puedes ser en tu presente esa persona que tú deseas ser. Entonces, no tengas miedo de decir que no. Conforme más practiques esto, bajará ese miedo que muchas veces tenemos de dejar de ser amadas o dejar de ser aceptadas, de dejar de ser una más si decimos que no. Es totalmente entendible y natural experimentar esas emociones cuando implementamos o comenzamos a implementar estas técnicas, cuando somos mucho más conscientes de la cantidad de cosas que nos están robando nuestro tiempo porque les estamos diciendo que sí sin ningún tipo de filtro, y cuando empezamos a hacer cambios y a decir que no con más frecuencia, el entorno reacciona. Tus amigas reaccionan, tu familia reacciona, la gente en tu trabajo reacciona, tu entorno reacciona. Y normalmente esa reacción se vive como agresiva, se vive como desagradable. ¿Por qué? Porque la gente está acostumbrada de alguna manera a asumir que tú vas a estar disponible 24/7, a asumir que tú vas a decir que sí a absolutamente todo, a asumir que pueden de alguna manera echar en ti absolutamente todo. Y cuando tú empiezas a poner esos límites, es natural que el entorno reaccione. Entonces hoy te vengo a decir que cuando empieces a notar que el entorno reaccione, te sientas bien y te sientas orgullosa de ti misma porque te puedes dar cuenta que no solamente estás siendo consistente con esta nueva forma de ver tu día donde no puedes decir que sí a todo, sino que además el decir que no obviamente te va a empezar a abrir espacios y momentos y tiempo para aquellas cosas que realmente te hacen feliz, aquellas cosas donde realmente puedes dejar huella, donde realmente puedes dejar un valor, donde realmente puedes conectar. Entonces, para poder decir que no, yo inventé un acrónimo que a mí me ha servido mucho con la palabra estilo, porque siento que como mujeres multifacéticas tenemos que tener estilo para todo. Y decir que no no es la excepción. Hay que tener estilo para decir que no. Y lo más importante es siempre empezar con la gratitud. Absolutamente, sea lo que sea que viene a tu día, sea una invitación del tipo que sea una demanda del tipo que sea, acostúmbrate y fórzate a siempre agradecer primero. Siempre conectarte con la gratitud y empezar desde ahí. Y empezar desde este lugar donde agradezco al otro por verme, agradezco al otro por considerarme, agradezco al otro por pensar en mí, inclusive agradezco al otro en abusar de mí, si es el caso, porque muchas veces es un abuso, ¿no? Que nos echen cosas que ni siquiera nos corresponden. Pero empezar desde este lugar de gratitud automáticamente empieza a hacer este cambio energético del que te he llevado hablando, donde no solamente tú te beneficias, que eso sí sería como algo muy egoísta de pensar, sino que se beneficia absolutamente todos los que están involucrados, todos los que tienen una interacción contigo o los que tengan algo que ver en este proceso. Entonces, siempre arrancar con la gratitud. Ahorita me viene a la mente una experiencia que yo viví el año pasado. Una de las maestras de mi hijo, el mediano, es chiquito, y la maestra el primer día de clases me agarró literalmente de los hombros, me miró a la cara y me dijo: te lo suplico, necesito que tú seas la mamá vocal de este salón, me han hablado muy bien de ti, es un año importante, es un año de muchos cambios, necesito apoyo y me encantaría contar contigo y contar pues con eso que he escuchado, ¿no? Por supuesto que el escuchar, siempre nos gusta escuchar de alguna manera cosas positivas y lo hace más difícil decir que no. Sin embargo, cuando nos conectamos con la gratitud y puedes en ese momento presente, bueno, sentir
la energía positiva que hay en esas palabras, en esa comunicación, en esa petición y decir, no sabes cómo te agradezco lo que me dices, no sabes cómo agradezco el que estés pensando en mí, te agradezco mucho las palabras y que me las comuniques y después ya viene tu respuesta, ¿no? En mi caso era, bueno, muy clara, yo no podía tomar esa responsabilidad. Por supuesto que se me antojaba en el sentido de a qué mamá no se le antoja estar más cerca de sus hijos. Sin embargo, no era una prioridad en mi vida y yo sabía que eso en particular no iba a apoyar mi trabajo parental o maternal, sino simplemente me iba a ocupar y bueno, desde ahí pude fácilmente disculparme y por supuesto ayudarles a buscar a alguien que pudiera hacer eso muchísimo mejor que yo. Entonces, te dejo este ejemplo simplemente para que te des cuenta que cuando decimos que no, no estamos fallándole absolutamente a nadie. Cuando decimos que no, estamos abriendo oportunidades, abriendo caminos y poniéndonos en este lugar donde estamos respetando lo que realmente es importante para nosotros. Entonces, vámonos con el acrónimo, que es la palabra estilo. Primero la E, equilibrio. Una manera para poder decir que no es tener en tu mente este concepto del equilibrio, algo que te puede funcionar más o menos. En este momento no puedo porque estoy buscando vivir mi vida en más balance o equilibrio. Y esto no se acerca o no es algo que me ayudará a obtenerlo, bla, bla, bla. Entonces, tener en tu mente el equilibrio y poder utilizar ese razonamiento y esa justificación ayuda mucho a que puedas decir que no. La S, silencio. Esta me encanta porque con las mujeres multifacéticas creemos que tenemos que opinar y decir y meternos en absolutamente todo. Ahora que están tan de moda los chats, mandan una invitación o un request a 50 mujeres y de pronto tenemos esa sensación, esa necesidad de dar justificaciones cuando realmente simplemente nos podemos quedar en silencio. Cuando las invitaciones son generalizadas, cuando están buscando a alguien, no tienes por qué tú sentir que te necesitas justificar. Simplemente mantenerte en silencio es la mejor manera, por supuesto, agradeciendo energéticamente, pero es la mejor manera de poder decir que no. La T, trabajo en equipo. Esta es vital y elemental para la mujer multifacética. Por ejemplo, es algo que yo no puedo hacer, por supuesto siempre arrancando desde el agradecimiento. Muchas gracias por pensar en mí, gracias por hablarme, gracias por invitarme. Es algo que yo no puedo hacer, pero tal vez papá pueda. O tal vez pueda mi hijo mayor. O quizás alguien de mi oficina, algún colega lo pueda hacer. O sabes que yo no puedo, pero estoy segura que Juana sí lo podría hacer. Entonces, un poco este concepto de trabajo en equipo, ¿no? No necesariamente soy yo la que tengo que solucionar absolutamente todo. ¿Por qué no pensar en que hay alguien más que lo pueda hacer? Y en las familias esto funciona muchísimo. A veces la madre tiene demasiada carga y no es un tema es un tema de trabajar en equipo, es un tema de realmente entender que hay cosas que uno puede hacer y cosas que el otro puede hacer para irnos ayudando, ¿no? Luego la I, integridad. Esto es súper importante. Sabemos que la integridad es hacer lo correcto antes de lo fácil, lo rápido o lo divertido. Eso es realmente integridad. Entonces, cuando nosotros sabemos que estamos diciendo que sí a algo, alguna circunstancia, alguna invitación o algún compromiso donde sabemos que no vamos a hacer o a respetar nuestra integridad completamente, tenemos la ruta de evacuación perfecta. Y podría ser, te agradezco, pero esto no me interesa por el momento, o te agradezco, pero no puedo hacerlo como a mí me gusta, y hacerlas, esto funciona mucho, ¿no? Me encantaría, pero en este momento no me puedo comprometer y hacerlo de la forma que a mí me gusta hacer las cosas, entonces no voy a poder hacerlo, no estoy disponible. Entonces, pero el punto es tener muy consciente que es un tema de integridad y que cuando estamos diciendo que no, estamos realmente siendo íntegros con nosotros mismos y eligiendo hacer, decir o pensar aquello que es lo correcto, ¿ok? Límites, esto es importantísimo, ya lo he dicho de alguna manera durante toda esta clase, pero los límites
para decir que no funcionan muchísimo. Muchas veces recibimos una invitación o algo que sí de alguna manera tenemos ganas o nos gustaría participar, pero sin embargo no podemos absolutamente con todo lo que nos están proponiendo. Entonces, poder decir, lo que me pides no lo puedo hacer, pero esto es lo que sí puedo. Tú estás poniendo tus límites, estás diciendo, yo me puedo comprometer con esto, yo puedo contribuir con esto. Quizás yo no puedo ir a la escuela al día del libro de 9 de la mañana a 6 de la tarde, pero sí puedo a lo mejor pasar 2 horas a la hora del almuerzo, o sí puedo a lo mejor ir 1 hora o hora y media justo cuando dejo a los niños. Podemos también nosotros poner nuestros propios límites y aceptar las invitaciones poniendo en claro lo que sí podemos hacer con integridad, ¿no? Entonces, esta es una estrategia extraordinaria, con límites. Y luego el último punto es el O, que es por obediencia, que esto es cuando verdaderamente te encuentras en una situación donde te está costando trabajo decir que no, pero sabes perfectamente que no estás respetando tus reglas y dices que sí, no tienes tiempo porque tu agenda está bloqueada, no lo puedes meter en ninguna de tus cajas, pero de todas formas estás en esta zona gris. Tu ruta de salida para poder decir que no es, de alguna manera, enfocarte en la obediencia de algo más de tu vida. Por ejemplo, me encantaría hacer esto, pero quedé con mi esposo, o quedé con mi jefe, o quedé con mi coach, etcétera, que no puedo sobrecargar mi agenda, por ejemplo, o que no puedo aceptar más proyectos o más responsabilidades, o que no puedo en este momento ser la que encabece ese proyecto en el colegio, o que no puedo en este momento iniciar ese club de cocina que tanto hemos platicado, que se va a llevar a cabo en mi casa, porque quedé con mi esposo que necesitamos más tiempo juntos. O sea, es un poco, de alguna manera, echarle la responsabilidad a otro para que tú puedas en ese momento decir que no. Pero al final del día, te está ayudando justamente a eso que queremos. Entonces, en algunas ocasiones funciona muy, muy bien. Entonces, te dejo este acrónimo para que lo pienses, lo reflexiones, juegues con él y que tengas de alguna manera en tu mente pues estas frases medio prehechas, medio, pues sí, de hecho, digo, a la gente que me conoce a un nivel personal se podrá reír, ¿no? Porque yo tengo muchas maneras, pues muy prehechas de decir que no a muchas cosas. Y a veces está simpático, esa es la realidad. Pero sirve muchísimo porque ya tienes tu estrategia de salida completamente estructurada. Y normalmente a mí me ayuda mucho fijarme en este acrónimo y ver de qué manera lo puedo hacer para decirlo con gratitud, decirlo con suavidad, decirlo además con inteligencia, porque le estamos haciendo ver al otro la razón. No tenemos que justificarnos, pero de alguna manera el por qué estamos tomando la decisión de alguna forma y sobre todo energéticamente nos quedamos en este lugar donde gracias por incluirme, gracias por invitarme, gracias por pedirme que haga esto. Estoy segura que encontrarás a alguien más o mejor capacitado o que lo pueda hacer con mucho mayor entrega, ¿no? Entonces, de alguna manera, no solamente nos sentimos bien nosotros mismos, hacemos sentir bien al otro también. Practicamos la gratitud, que es la práctica número 1 que tenemos que ejercer todos los seres humanos para ser más felices y podemos, sobre todo, crear espacios para realmente poder hacer eso que es importante para nosotros. Y por último, el paso número 3 de esta clase es que ya que tomaste esta decisión, no mires para atrás. Los estudios han demostrado que cuando tomamos una decisión en cualquier área, cuando tomamos una decisión sabiendo que es posible que en el futuro cambiemos de opinión, que seguramente te va a dar risa porque cuántas veces no tomamos decisiones sabiendo que es probable que cambiemos de opinión. Eso estadísticamente hace que nos sintamos muchísimo más satisfechos o seguros de la decisión que tomamos. Entonces, cuando tú estás decidiendo decir que no, porque al final del día eres libre y estas decisiones las vas a tomar tú en total libertad, cuando tú estás decidiendo decir que no, tienes que estar segura de por qué estás diciendo que no. Y la única forma de estar segura y que después no dudes y no te sientas mal, es enfocándote en todo lo que vas a ganar cuando dices que no.
Esa es la estrategia. En el momento que empieces medio a dudar, chin, es que hubiera dicho que sí, hubiera ido, qué tal va a estar, y entonces yo ya no voy a estar en ese grupo, ya no voy a pertenecer, me voy a quedar sin esa oportunidad laboral, y todas estas 1,000,000,000 de historias que nos empiezan en la cabeza, detente y acuérdate que si dudas de tu decisión, no vas a experimentar paz en tu presente y al final eso es casi igual o peor que haber dicho que sí. Entonces, ya una vez que dijiste que no, te tienes que enfocar en todos los beneficios que vas a adquirir cuando dices que sí, porque al final del día, realmente este es el punto de esta clase. Y por eso la importancia de decir que no, para poder decir que sí, a abrir espacios para aquello que es verdaderamente importante para nosotros. Eso es realmente la idea central, esa es realmente por lo cual hablamos tanto de este tema, es para que tú logres abrir espacios en tu mente, en tu calendario, en tu tiempo, en tu presente, en tu situación emocional, para que puedas realmente entregarte a esas cosas que son verdaderamente importantes para ti y puedas seguir construyendo esa vida que siempre has deseado. Porque que no te quede ni la menor duda, no podrás construir algo distinto haciendo lo mismo que has hecho hasta ahora. No podrás construir nuevos hábitos, nuevas maneras de pensar, nuevas formas de vivir, nuevas rutinas, nuevas maneras de acercarte y relacionarte con el mundo si no primero te atreves a empezar a decir que no a todo aquello que no te está permitiendo ser tu mejor versión en este momento. Entonces, bueno, hasta aquí llegamos el día de hoy. Espero que te haya gustado mucho esta clase, igual que a mí me gustó dártela. Por favor, acuérdate que siempre puedes contactarte conmigo, me puedes mandar un email. Me encanta estar en contacto. Te dejo un abrazo con muchísimo cariño y te veo muy, muy pronto. Mientras tanto, disfruta, vive y atrévete a decir que no. Bye, bye.